Hola a todos, mi nombre es Angie Misiel, estudiante de Química Básica de la UAS y les estaré explicando el tema correspondiente al último parcial, ¿no? al antepenúltimo parcial, que es el parcial número 3, de la práctica número 8, de compuestos, ¿no? de la ley de la conservación de las masas o ley de la Lavoisier. Eso es lo que dice, claro y sencillamente, es que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al igual que pasaba con la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué ejemplo tiene eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí práctico. Voy a cambiar esto. Bien. Cuando usted tiene, digamos, un arroz, usted tiene muchos arroces, ¿verdad? Tiene muchos granitos de arroz. Digamos que aquí hay 10, por decir un número. Si usted cocina esos 10 granitos de arroz para comérselos, aquí debe haber igual 10 granitos de arroz. Entonces, ¿qué quiere decir con esto la propiedad? Lo mismo, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta masa de 10 no se pudo destruir, sino que se tuvo que conservar. Cuando usted cocina el arroz, usted no espera que le haga el triple de lo que usted tenía, sino que sigue haciendo la misma cantidad. Y si usted tiene 1 libra de arroz, cuando usted la cocine también tenga 1 libra de arroz. Entonces, esa es la ley de la Lavoisier. La fórmula de esto que tienen que aprender para el examen es esta. Esa es la fórmula de la ley de la Lavoisier. Que la masa 1 es igual a la masa 2 más la masa del CO2. Esta es la fórmula de la ley de la Lavoisier. Ahora, extrayendo la fórmula, ¿qué es la masa 1? Paréntesis. El experimento se hace con un Alka-Seltzer, de esta tableta para la acidez, con un Alka-Seltzer, y también tienen un matraz. Entonces, lo que se piensa con esto es, ¿verdad?, que la masa 1 es la masa sin entrar o sin poner el Alka-Seltzer. Dígase, usted tiene el matraz, también de chueco, pero entiende. Usted tiene el matraz, tiene la tableta de Alka-Seltzer y tiene su agua aquí. Entonces usted pesa el matraz, la tableta del Alka-Seltzer y lo pesa. Esta es la masa 1, de cuando aún no se ha disuelto la tableta. Es la primera pesada que se hace. Entonces, la masa 2 es cuando ya se disolvió el Alka-Seltzer. Entonces se lo pesa igual, esto con agua, solo que ahora tiene el CO2 del Alka-Seltzer. Y arriba no pesan la tableta, sino solamente la envoltura de lo que está vacío, porque ya se disolvió. Por eso la masa 2 también se llama la masa del CO2, que es la masa cuando ya el agua tiene el Alka-Seltzer. Y la masa del CO2, dígase cuánto CO2 hay en esa sustancia, hay en esa agüita que están ahí, es igual a la masa 1 menos la masa 2. Bien, recapitulando, ley de Lavoisier, que la masa 1 es igual a la masa 2 más la masa del CO2. La masa 1, ¿qué era? Sin poner el Alka-Seltzer, solamente se pesa el matraz, siempre con el agua, el matraz con el agua y la tableta entera arriba. Bien, entonces la masa 2 es cuando ya se diluyó o se puso ahí el Alka-Seltzer, que es igual el matraz, el agua, solo que ahora con el Alka-Seltzer disuelto y arriba la envoltura. Y la masa del CO2 es la resta de la masa 1 menos la masa 2. Esto por lo general suele dar una cantidad muy pequeña, que es 0 punto algo, pero siempre suele ser con 0. Bien, entonces, a partir de esta fórmula, de que M1, ya sabemos que masa 1 se obtiene con la pesada, eso no hay que hacer formar nada, lo que se obtiene con la pesada y ya. La masa 2, luego de poner el Alka-Seltzer, y la masa del CO2. Bien, ahora, esa es la primera fórmula. La segunda fórmula, que ya la vimos, la masa del CO2 es igual a la masa 1 menos la masa 2. Esa sería la segunda fórmula, para encontrar la masa del CO2, la masa 1 menos la masa 2. Y ahora bien, la densidad, que eso se vio en el primer parcial, es que la densidad es igual a la masa entre, entre el volumen. Densidad es igual a la masa entre el volumen. El volumen, como se encuentra con la probeta, por lo general no hay que sacar la fórmula, pero si usted lo reemplaza también obtiene el volumen, pero el volumen, no se preocupe que el volumen aparece en la probeta.
o le dan el volumen, que por lo general es 1.77 gramos entre litros. O esa es la densidad, esa es la densidad. Pero el volumen siempre ven en la probeta, que suele ser entre 340 y 350. Ahora sí, con el volumen, que cuando en el laboratorio tenemos en mililitros, hay que pasarlo a litro. Entonces, para pasarlo de mililitro a litro, como sea, digamos que sean 300, para pasar de 300 mililitros a litros, que es lo que se va a utilizar, se divide entre 1000. Entonces, ese cálculo de 300 entre 1000, déjame hacerlo. Hicimos 300 entre 1000, serían 0.3. Esto sería igual a 0.3 litros, y con esa unidad de volumen que se va a trabajar. Ahora bien, para encontrar la masa, si le dan el volumen y le dan la densidad, digamos que sea esto 2, por poner un ejemplo, y que la densidad sea 14, para encontrar la masa, partimos de la fórmula de la densidad, que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, ahora vamos a tomar lo que nos interesa, que es la masa. Entonces, la masa es igual, esto que está multiplicando pasa dividiendo. No, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces la masa es igual a la densidad, primero densidad, por el volumen. Entonces, si le dan el volumen y la densidad, para encontrar la masa, simplemente multipliquen el volumen por la densidad. En ese caso, si el volumen fuera 2 y la densidad fuera 14, sería 28 gramos para la masa. Bien, entonces esa fue la explicación de la página 55 hasta la página 56. Ahora bien, para la evaluación práctica, que hay como un enjrede ahí. Dice la primera, masa matraz más agua más tal de agua en envoltura, de la práctica número 57. De esto, ¿bien? Masa matraz más agua más tal de agua en envoltura, lo que dije al principio. Que la masa 1 es cuando no se ha disuelto la tableta de Alka-Seltzer. La 2, que es masa matraz más contenido más envoltura, es cuando ya se disuelve el Alka-Seltzer. Algo que importante, que es que el gas que se libera cuando hacemos el experimento con el tubito y ponemos todo ahí, lo que se libera es el gas CO2. Siempre que aparezca MCO2 es la masa del CO2. ¿Y cómo se encuentra la masa del CO2? Dijimos que rezando la masa 1 menos la masa 2. Entonces, para el volumen del CO2, que ya sería la parte número 4, lo pasan del volumen que midieron en la probeta, ejemplo, 340 mililitros, lo dividen entre 1000 y ahí tienen 0.34 litros. ¿Verdad? Sí, así mismo. Siempre que tengan el volumen que da la probeta, dividen entre 1000 para pasarlo a litro, porque en mililitros no se trabaja, sino en litro. Para la 3, de la masa experimental del CO2. Cuando menciona masa experimental, esta masa del experimento, lo que quieren saber es qué cantidad de masa tiene ese CO2 que se disuelve en el agua. Entonces, para la masa del CO2, como es masa, y dijimos que se deriva de la fórmula de densidad, que densidad es igual a masa entre volumen, para encontrar la masa del CO2, eso siempre suele tener CO2, masa del CO2, volumen del CO2. Para encontrar la masa del CO2, que es esta pregunta número 3, y sabiendo que nos dan en la página 56 la densidad, que es 1 punto, ¿verdad? Masa, densidad por volumen, en la página 56 nos da la densidad, que es 1 punto, no sé más, es igual, densidad que nos dan, ¿verdad? 1.77 gramos entre litros. Y ahora el volumen, quedando con que fue de 340 mililitros, lo dividimos entre 1000 y nos dio 0.34 litros. Entonces, la densidad, la que se dio en el manual, 1.77 gramos entre litros, se pasa, no se multiplica, con el volumen en litros que se obtuvo de esa división. Entonces es 0.34 y ahí voy a saber cuál es la masa del CO2, dígase cuál es la masa del gas que se libera en el agua.
Entonces se multiplica 1.77, hacerlo aquí, 1.77 por 0.34, que es igual a 1.6018 gramos. Gramos porque se elimina litro con el litro, me queda gramos. Y esa es la respuesta de la parte número 3. ¿Ven? Eso es lo que da. Ahora bien, explique la diferencia entre la masa 1 y la masa 2, la parte número 6. La diferencia entre la masa 1 y la masa 2. Como dijimos, la masa 1 es la que se obtiene antes de que se introduzca el CO2, de que tenga CO2 mediante la tableta de Alka-Seltzer, que al burbujear hace que el agua contenga CO2. Entonces la diferencia, que la masa 1 es antes de que se introduzca en la tableta, y la masa 2 es después de que se introduzca en la tableta, puede tener CO2, y esta no lo tiene. La parte número 7, diga si la ley se cumple con los datos obtenidos, justifique su respuesta. La ley de Lavoisier era que la masa 1, o sea, antes de que se pusiera el Alka-Seltzer y todo, la masa 1 debe ser igual a después de que se puso el Alka-Seltzer más la masa del CO2, ¿verdad? Que el agua que teníamos antes debe ser igual a la cantidad de CO2 que hay adentro más la cantidad que hubo cuando se disolvió el Alka-Seltzer. Así que aquí reemplazaríamos y digamos que en caso de que al principio la masa 1 haya sido 168.5 gramos, empezarlo. La masa 2, los datos que tengo aquí, si después de tener el Alka-Seltzer hubiese sido 167.8 y la masa del CO2, cuando pasamos de 340 a 0.34 litros, entonces más 0.34 litros, dice que la masa 1, la que teníamos antes del Alka-Seltzer, debe ser igual a la suma de estos dos, del agua con el Alka-Seltzer más la masa que tenía ese Alka-Seltzer. Así que esa suma nos debe dar exactamente esto, o un valor muy parecido. Entonces, realizamos la suma de 167.8 más la masa del CO2, que fue 0.34, y nos da 168.14. Nos dio un valor aproximado así mismo. 168.5 aquí, 168.14. Así que así se cumple porque es un valor aproximado, así que sí. Podemos saber, ¿verdad? 168 aquí y 168 aquí. Eso siempre será haber una leve diferencia aquí por lo general, así que sí, la ley se cumple porque la masa que tenemos al principio es la misma o muy parecida a la que tenemos al final. Entonces, mencionan la última. Compare la masa del CO2 práctica con la masa teórica. ¿Qué opinión le merece? Dígase, la masa del CO2 práctica con la masa teórica. La práctica es... Déjenme ver... Ok, la práctica es la masa experimental, que es la pregunta número 3, que la masa experimental del CO2 seguimos que era igual a la masa 1 menos la masa 2, y eso por lo general de número muy pequeño. En mi caso fue, ¿verdad?, 0.618, no, 0.6018. Esa fue la masa del CO2 práctica, y la masa teórica fue 0.7 gramos, así que la opinión que le merece es que hay una gran diferencia. Ahora bien, esto sabemos de dónde salió, la resta de masa 1 menos masa 2. Ahora bien, ¿de dónde salió ese 0.7 gramos? Cuando hacemos la resta de la masa 1, esto, la masa teórica, cuando restamos la masa 1 menos la masa 2. Y la masa experimental del CO2, seguimos que masa es igual a densidad por volumen, fue la que obtuvimos de esto. Así que ya está, eso fue todo para la práctica número 8.